Buenos días, señores estudiantes. Les agradecemos su presencia. El día de hoy vamos a iniciar con la clase acerca de procesos de rectificado. La fecha de hoy llevamos 30 de marzo del 2020 e iniciaremos con la clase de arranque de Viruta 2. Les habla el profesor tecnólogo Juan Saavedra, curso tercero de bachillerato D. ¿Sí? Actividad de aprendizaje que vamos a desarrollar el día de hoy. Nuestra destreza con criterio de desempeño corresponderá en analizar los procesos de rectificado. Ya habíamos hablado acerca de los parámetros y generalidades del mismo y también de las máquinas de rectificado con las que se puede trabajar. Entre los tres temas que vamos a ver el día de hoy es el rectificado cilíndrico, el rectificado plano y el rectificado sin centros. Dentro de las actividades de aprendizaje, nosotros lo primero que vamos a hacer es subrayar las ideas principales y pintar las imágenes de las páginas 120 a 123, contestar las preguntas del cuestionario que se encuentra en la planificación, elaborar un mapa conceptual acerca de los procesos de rectificado en el cuaderno y realizar la evaluación en línea Kahoot, en la plataforma Kahoot, de la cual ya habíamos hablado antes, y al finalizar esta clase vamos a dar algunas reseñas para esa elaboración. Cualquier duda, por favor, me ayudan trabajando vía el chat. Entonces, si tienen alguna pregunta para resolverla al finalizar la exposición del tema de hoy. ¿Sí? Dentro de los procesos de rectificado, nosotros encontramos que de acuerdo a la forma de la superficie a rectificar y su ubicación, las operaciones de rectificado más comunes pueden ser clasificadas en los tipos que se citan a continuación. Encontramos el rectificado cilíndrico, como su nombre lo indica, va a trabajar sobre superficies cilíndricas. Este rectificado cilíndrico o cónico puede ser tanto exterior como interior y trabajar longitudinalmente o con avance longitudinal del material o la muela o un avance de penetración que nosotros lo conocemos como un avance transversal. Cualquiera de ellos nos permiten realizar la elaboración de piezas de diferentes dimensiones y características, pero recordando que estas van a tener rotación, tanto la muela como el material que estamos trabajando. Ya vamos a ampliar esta información. El segundo proceso de rectificado que vamos a revisar es el proceso de rectificado de superficies planas. En este caso nosotros vamos a encontrar dos tipos de rectificado de superficies planas. Primero, con lo que denominamos muela tangente. Eso quiere decir con la periferia de la muela, o con muela de copa, que nosotros lo conocemos como rectificado frontal, con una de las caras laterales de la muela. ¿Sí? Y por último, nosotros encontramos al proceso de rectificado que se denomina rectificado sin centros. Este es uno de los procesos de rectificado más versátiles y que nos dan algunas ventajas muy amplias debido a que no podemos trabajar con piezas muy pequeñas y además no necesitamos centrar cada una de estas piezas entre centros como si lo necesitamos hacer en el rectificado cilíndrico o cónico. El rectificado cilíndrico y cónico con avance longitudinal. ¿Sí? En el gráfico del superior izquierdo nosotros podemos ver la muela, que se está pintando de color amarillo. ¿Sí? Los movimientos o desplazamientos que se van a hacer, en este caso, el movimiento de rotación de la muela y el avance de penetración o avance transversal de lo que corresponde a la muela. Buena, Michael. Nosotros encontramos aquí lo que corresponde al material que estamos trabajando de color azul y sus respectivos movimientos, el movimiento de rotación del material y el avance longitudinal del mismo. Este procedimiento nos indica que se efectúan varias pasadas de pequeña profundidad. Los procesos de rectificado, ya habíamos hablado, son trabajos de pequeña profundidad con avances intermitentes de penetración en cada una de estas pasadas. La figura nos muestra el rectificado cilíndrico exterior. En el rectificado cónico, la variación es que la mesa portapieza debe inclinarse con respecto del eje de la muela en el valor del semiángulo del cono. Entonces, en el caso del rectificado cónico, como indicábamos, la mesa
debe inclinarse con respecto al eje de la muela con el valor del semiángulo del cono. Este semiángulo del cono es el mismo ángulo que nosotros trabajábamos para el torneado cónico, así que ustedes pueden ir relacionando este procedimiento con el procedimiento de torneado cónico. ¿Sí? En la figura inferior se muestra el rectificado cilíndrico interior. De la misma forma, nosotros vemos de color azul, se está pintando lo que corresponde al material que está siendo trabajado. De color amarillo nosotros tenemos a la muela y vamos a señalar de color rojo los movimientos o desplazamientos. En este caso, el giro de la muela, el avance continuo longitudinal de la muela, el avance de penetración o transversal y la rotación del material, que siempre va a estar presente. ¿Sí? En el rectificado interior cónico, la mesa portapiezas debe inclinarse con respecto del eje de la muela con el valor del semiángulo del cono. ¿Sí? En este caso, si el espesor a quitar no sobrepasa las 20 o 25 centésimas de milímetro, se puede colocar la muela a una posición radial fija y se da una única pasada. Se puede trabajar en una sola pasada, rectificándose todas las piezas de un solo lote en la misma posición, salvo las correcciones necesarias para compensar el desgaste de la muela. Esto va a ocurrir cuando nosotros querramos hacer lotes de gran cantidad. ¿Sí? Vamos a avanzar. Segundo, rectificado cilíndrico con un avance de penetración. En este caso nosotros vamos a hablar de que el avance ya no va a ser longitudinal, sino va a ser transversal y va a estar dado por el útil de corte, que en este caso es la muela. Nosotros podemos ver que el movimiento de rotación viene a ser el mismo, tanto en el material como en la muela, ¿sí? En ambos casos. Pero el movimiento de avance corresponde a un movimiento de avance continuo de penetración o un movimiento transversal. En esta clase de rectificado tiene lugar un avance continuo de penetración de la muela, mientras que la pieza no tiene ningún desplazamiento de avance. Hay que recalcar esto debido a que en el caso anterior la pieza es la que se desplaza. En este caso la pieza no tiene ningún desplazamiento de avance como tal. ¿Sí? El perfil de la sección meridiana de la muela, que corresponde a este perfil que encontramos en los dos gráficos, ¿sí? Se confunde con el perfil que se obtiene en la pieza. Entonces, en este gráfico de acá creo que es más claro que el acabado que nosotros realizamos va a depender del perfil o del espesor de la muela con la que estamos trabajando. ¿Sí? Para la parte interior, también para esta clase de rectificado se aplican las mismas consideraciones hechas en el caso anterior. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros podemos ver que cuando trabajamos dentro del rectificado en una zona interna, tenemos una ranura con el espesor de la muela que esté siendo trabajada. ¿Sí? En el caso de la segunda imagen, lo que nosotros vemos es que el material es mucho más de menor espesor que con respecto a la muela que estamos utilizando. Nuevamente, dando la bienvenida a los que recién se unen, solicitando que por favor coloquen su nombre en la lista en el chat del grupo. Cualquier duda que se les vaya presentando, por favor la van añadiendo a este chat para revisarla al final de la presentación. Segundo, una vez habiendo revisado lo que corresponde al proceso de rectificado de superficies cilíndricas, nosotros vamos a hablar acerca del rectificado de superficies planas. El rectificado de superficies planas, como su nombre lo indica, me permite trabajar sobre caras planas de un material. Este material de cualquier tipo generalmente se va a utilizar para rectificar los laterales en engranajes o las caras planas para calzos o piezas de comprobación. Recordemos que el proceso de rectificado o este proceso abrasivo corresponde al sistema que me permite generar altas, llegar a alcanzar tolerancias muy bajas, ¿no? Entonces, tolerancias tanto dimensionales como geométricas como de acabado me permite tener muy buenos desempeños. ¿Sí? Entonces, para el rectificado de superficies planas, nosotros encontramos dos tipos de rectificado.
El primero corresponde al rectificado frontal o de superficies planas, perdón, con muelas tangentes. Para rectificar una superficie plana, como vemos en los gráficos A y B, con muela tangente debe combinarse un avance transversal continuo y otro lateral intermitente, completándose toda el área mediante franjas. Nosotros podremos ver en la figura A1, ¿sí? Aquí está la franja que me recomienda, hasta cubrir todo el ancho de la figura A, como puede apreciarse en la figura. Todo esto corresponde al ancho de la figura. Este tipo de trabajo nosotros lo hemos hecho en la fresadora. La diferencia es que nosotros estamos cambiando la fresa por una herramienta de corte pluricortante llamada muela. Entonces, ya. Si nosotros vemos la parte B, nosotros estamos viendo lo que corresponde a otra vista de trabajo. Nosotros vemos el desplazamiento o el giro o rotación de la muela, ¿sí? Y el avance continuo de extremo a extremo del material. Entonces, este elemento va a tener que sobrepasar la longitud de este material, ¿sí? Nuevamente haciendo referencia al avance transversal, si la muela es más delgada que el espesor del material a trabajar, yo tendré que hacer una, dos o varias pasadas dependiendo del espesor de este elemento. Recomendación: esta sección, esta distancia que está entre las flechas, correspondería al 80% del espesor de la muela con la que estamos trabajando. Entonces, nuevamente, cuando hablamos de muelas tangentes, estamos hablando de que el corte del material se está realizando con la periferia de la muela en la que estoy trabajando, ¿sí? Segundo, nosotros tenemos el rectificado de superficies planas con muela de copa. En este caso, nosotros lo denominamos rectificado de superficies planas frontal, de copa o frontal. En el rectificado de planos con muela de copa, la muela trabaja frontalmente, por eso se denomina rectificado frontal. Si la menor de las dimensiones del plano es inferior al diámetro de la muela, solo son necesarias el avance transversal continuo. Caso contrario, habrá que efectuar varias pasadas a una profundidad fija, aplicando el avance lateral intermitente, ¿ya? Entonces, repetimos lo mismo, ¿no es cierto? Aquí la diferencia es la posición en la que se encuentra el elemento. Si podemos ver, aquí se ve la rotación. Este es el avance de penetración y este es el avance continuo del material. En esta parte de acá nosotros vemos el movimiento de rotación y el avance lateral intermitente para ir despejando pasada por pasada, ¿sí? Entonces, en este caso, el área de color rojo es la que se va a desbastar cuando esta pieza termine su recorrido, la muela termine su recorrido en esta dirección, ¿sí? Y de la misma forma que en la anterior, si la muela tiene un diámetro más grande que el espesor del material, no habrá necesidad de hacer varias pasadas. Pero en el caso de esta imagen, nosotros vemos que el diámetro de la muela es menor al espesor del material que va de extremo a extremo, por ende se tendrán que hacer el número de pasadas correspondientes, recordando que la recomendación de trabajo es del 80% del diámetro de la muela, ¿sí? Entonces tenemos allí el rectificado de superficies planas. Por último, nosotros vamos a encontrar el rectificado sin centros. Este rectificado sin centros tiene algunas características importantes debido a que va a facilitar o va a dar algunas facilidades al momento de realizar el trabajo. ¿A qué nos referimos con estas facilidades? A que, por ejemplo, en el trabajo de producción en serie de piezas pequeñas, que generalmente son un problema para montar en mandriles o entre centros debido al tiempo de preparación, en este caso nosotros no requerimos esos trabajos. Sí, en este caso simplemente se calibra la máquina para que ésta tenga una distancia específica y poder realizar el trabajo que nosotros querramos. Aparte de eso, también se puede alimentar automáticamente la máquina para que el trabajo se haga mucho más rápido y que ésta nos permita hacer una producción mucho más amplia, únicamente con revisiones y procesos de mantenimiento mucho más cortos y más eficientes, ¿sí? Tal como se designa esta clase de rectificado, no requiere que la pieza tenga centros en sus extremos.
pues no se rectifica entre puntos, sino que se encuentra soportada entre dos muelas y una regla en posiciones de continua flotación, como se indica en la figura. La muela A, que vamos a pintar de color rojo su movimiento de trabajo, cuyo diámetro oscila de 400 a 600 milímetros, eso es importante, ¿sí? Su diámetro oscila de 400 a 600 milímetros, gira a una velocidad periférica de 1200 a 1900 metros sobre minuto. La velocidad de corte que esta tiene corresponde a entre 1200 y 1900 metros sobre minuto. Mientras que la muela de regulación que tenemos en la parte de acá es una muela de regulación B, ¿sí? Va a girar, tiene un diámetro de 100 a 250 milímetros y gira entre 10 y 50 metros sobre minuto con velocidad periférica, siendo el espesor a ambas cercano a 100 milímetros. Una de las mayores recomendaciones es que el espesor de las dos muelas, como se puede ver aquí, yo voy a marcar con otro color, el espesor de la muela A y el espesor de la muela B son muy semejantes. Entonces, lo que se busca es que ambas tengan simetría, no sería simetría, que tengan el espesor semejante, ¿sí? En el caso de la pieza D, nosotros la vemos aquí en una vista frontal y en una vista superior la tenemos aquí, ¿sí? En el caso de la pieza D, gira por arrastre entre ambas muelas. Entonces, esta muela va a cortar y esta muela, al tener una inclinación, como se ve en el gráfico, al momento de rotar va a empujar al material para que éste siga avanzando. Y es soportada inferiormente por una regla denominada C. Esta regla puede ser, como la vemos aquí, o puede tener un tope en la parte superior circular para permitir un mejor desplazamiento entre el material. Esta puede ser de fundición de hierro, que puede regularse en la altura de acuerdo al diámetro de la pieza. ¿Sí? Esperamos esté claro hasta allí. Algunas condiciones con respecto al rectificado sin centros. Primero, nuevamente, es para realizar procesos de trabajo en serie para producciones de gran cantidad de piezas. La muela abrasiva generalmente es de naturaleza cerámica y permite grandes desbastes de material, mientras que la muela de arrastre es de resina sintética o de caucho artificial. Está ligeramente inclinada para dar a la pieza un movimiento de rotación y traslación. Su velocidad de giro será el necesario para que la pieza gire como si se sometiese a un rectificado cilíndrico exterior. Y el ángulo de la muela de regulación va a ser la encargada de dar el avance axial de la pieza que favorece al cilindrado, mientras que el avance rápido tiende a enderezar las piezas. La posición exacta y sin vibraciones de la pieza depende también de la regla de apoyo, que deberá poseer un bisel y este no debe ser demasiadamente pronunciado. ¿Sí? A continuación vamos a revisar un par de videos con respecto al trabajo de estas máquinas. En el video que estamos viendo, estamos observando un proceso de rectificado cónico. En este caso vemos la rotación del material, ¿sí? Y la rotación de la muela. Se está realizando la calibración de la misma para poder realizar el desbaste. Este es un proceso de rectificado entre puntos. Simplemente se está permitiendo realizar el desprendimiento de material y allí ya hay un rectificado constante. En este caso nosotros tenemos un ángulo en el material, entonces es un rectificado cónico. Vamos al segundo caso. En el segundo caso podemos ver un proceso de rectificado cilíndrico exterior, ¿sí? Podemos apreciar, aparte de eso, que tenemos un sistema de refrigeración constante, el desplazamiento del mismo para realizar las cosas.
Por último, vamos a revisar dos procesos adicionales de rectificado. En la parte superior encontramos lo que corresponde al proceso de rectificado cilíndrico, perdón, un rectificado plano frontal. Podemos apreciar en la parte superior una muela de copa, la cual está trabajando con la cara que se encuentra en la base del elemento. Podemos apreciar también el avance que se da a través de la manivela. Como ustedes pueden ver, está trabajando con una adaptación en una fresadora para realizar este procedimiento, ¿sí? El rectificado en este caso se está haciendo sobre la sujeción del material en una entenalla para máquina, prensa para máquina, pero generalmente una SRS sobre una sanita, ¿sí? Y por último tenemos el proceso de rectificado cilíndrico, sin centros, perdón. Entonces, podemos ver en este momento la rotación de la muela de arrastre, la muela de corte y abajo la regla o guía. Vamos a ver cómo realizan el proceso de rectificado de ese tubo, que me va a dar... no hablamos de máquinas de producción, es una gran cantidad de prestaciones de forma continua los materiales, que no sea de forma manual, no descargo para que los materiales salgan con línea de producción. ¿Sí? Este tipo de procedimientos es utilizado en cuanto a la fabricación de pernos, rodillos, anillos, ejes, etc. Puede ser sin eligiendo ahora, es posible rectificar todo. ¿Sí? Ahí podemos ver la rotación. Esto me va a permitir la pieza más rápida. ¿Sí? ¿Ya? Dentro de las actividades de clase, lo primero que tenemos que hacer es leer y subrayar las ideas principales y pintar las imágenes del módulo institucional en las páginas 120 a 123. Segundo, contestar las preguntas del cuestionario que se encuentran en la planificación. Tercero, elaborar el mapa conceptual de procesos de rectificado en el cuaderno de las páginas correspondientes. Y por último, realizar la evaluación en línea de la plataforma Kahoot. Regresamos hacia acá. Veo que tenemos la lista. No sé si hay inquietudes. Preguntas. ¿Hasta qué hora toca realizar esa cosa? Dice, la del... Hasta las 3 de la tarde va a estar abierta la plataforma Kahoot. ¿No hay preguntas acerca del tema que habíamos revisado? Sí, pero Michael, pregunta algo lógico. Señor Leines. Me parece que tengo 5 minutos. Dentro de del trabajo que vamos a realizar, solicitan la elaboración de un diagrama de Venn. No sé si tienen claro lo que es un diagrama de Venn. ¿No? Ya. En la imagen que tenemos en la pantalla, nosotros vemos un diagrama de Venn simple. Este diagrama de Venn simple me va a indicar o me va a permitir realizar el trabajo para encontrar las diferencias y similitudes entre los procesos de rectificado. Como podemos observar aquí, tenemos en la parte superior lo que es el rectificado cilíndrico, en la parte de acá tenemos el rectificado plano y en la parte de acá el rectificado sin centros. ¿Qué es lo que voy a ir llenando en cada una de esas circunferencias? Pues simplemente las características que tiene cada uno de estos procesos, ¿no? Entonces yo digo que el rectificado cilíndrico emplea muelas tangenciales. La rotación se da de muela y material. ¿Qué otra característica podemos decir del rectificado cilíndrico? ¿O no hay más características? Es entre puntos. Correcto, se trabaja entre puntos. Se trabaja entre puntos. Y así sucesivamente yo puedo poner todas las características de las que hemos hablado y que están descritas en su libro. Acá tenemos el rectificado plano. Emplea muelas tangenciales y frontales. La rotación de la muela, se trabaja con la rotación de la muela y el avance del material. ¿Qué más podemos decir? La sujeción es con base magnética o en tenalla, ¿sí?
¿Ya? El rectificado sin centros dice que emplea muelas tangenciales y de arrastre. La rotación de las muelas y material, la rotación para el trabajo de las muelas y el material tienen que estar a la par, y el avance que se realiza es el avance del material, ¿ok? Y al final, en estos espacios centrales, yo voy a colocar cuáles son las equivalencias o las igualdades. Por ejemplo, en el centro de aquí, ¿qué es lo que yo puedo poner? Todos usan muelas. Correcto, todos utilizan muelas abrasivas. Entonces ahí nosotros ya tenemos una semejanza entre todos los elementos, ¿correcto? Y aquí yo voy a ir poniendo las características correspondientes de cada uno de los procesos de rectificado. ¿Sí? Espero que esté clara la explicación. Por último, sí necesito con ustedes revisar esto. Ya se me acaba la sesión. En el chat vamos a socializar algo adicional. ¿Ya? Parece que debe de haberles llegado a todos. Con todo, esa información la voy a enviar al grupo de WhatsApp. Está subida en el Classroom también, que corresponde a la evaluación. Por favor, revisamos esta información que ya se había entregado de cómo realizar dicha evaluación. Entonces, ya se les envió el link. Creo que estamos bien en la parte inicial. Tenemos el link. Segundo, van a tener el tiempo restante para la evaluación y el número de preguntas. Por último, tenemos que digitar nuestro nombre con el formato inicial, punto, apellido y curso sin espacios. ¿Ok? Procedemos a responder. Todas las preguntas tienen un tiempo límite de 20 a 30 segundos, dependiendo de la dificultad de la pregunta. Y con eso realizaríamos el trabajo correspondiente a esta evaluación. ¿Sí? Necesitan solamente dar clic en el link en sus teléfonos celulares o en sus computadoras personales. No sé si tenemos alguna duda con respecto a esto. Yo nuevamente voy a entregar el link en su página de WhatsApp, en el grupo de WhatsApp de sus padres de familia. Ya lo hice. ¿Dudas, mis queridos estudiantes? Sería hasta hoy a las 3 el de las preguntas. Sí, hasta hoy a las 3. Y lo de otro. El resto de los trabajos que tienen que hacer es para el próximo día lunes. En la planificación está para el día de mañana, pero por cuestiones de logística se les va a dar una semana de trabajo. ¿Sí? Así que tienen toda la semana para entregar, no hay ningún problema. Eso nos quería preguntar. ¿Ya? Entonces, jóvenes, les agradezco mucho su presencia. Espero haya sido una clase explicativa, que hayan comprendido. Tienen las diapositivas, también ya están compartidas en el Classroom para que puedan revisar. Por favor, cualquier duda que ustedes tengan, háganosla saber. Y agradecemos mucho el trabajo con el que ustedes están realizando. Que tengan un excelente día y que les vaya muy bien.